bendiga grandemente. Quiero felicitarlos por estar presentes en esta convocatoria. A veces el Señor llama, pero tenemos nuestro tiempo comprometido con otras cosas. Tenemos nuestros oídos cerrados para escuchar. Perdemos la sensibilidad para escuchar los llamados del Señor. La palabra de Dios es alimento. Como le decía el Señor Jesucristo a Satanás cuando lo tentó en el momento que tenía hambre, le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy espero que esta palabra, cualquier porción de la Escritura que yo lea, sirva para que tú y yo podamos ser transformados y alimentarnos espiritualmente y desarrollarnos espiritualmente, y ya no ser más esos bebés espirituales ni tener raquitismo espiritual en este tiempo tan importante donde el Señor necesita obreros, donde la obra de Dios necesita siervos que le busquen, que le sirvan, que le entreguen parte de su tiempo y se gocen en la obra de Dios, que se gocen en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados tú y yo. A eso hemos sido llamados, a traer salvación, a traer el mensaje de amor, a traer el mensaje de perdón que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y que el Padre desde el principio de los tiempos, desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron, y del cual pues tenemos esa naturaleza caída, parte de ese propósito que el Señor tenía era rescatar a la humanidad. Y tú y yo somos parte de la humanidad, y tú y yo que hemos recibido a Cristo somos nacidos de nuevo. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados del pecado y hemos sido llenados del fruto del Espíritu Santo. Así que todo lo que el Señor ponga en nuestras manos, pues debemos llevarlo a donde hay necesidad. Al lado de tu casa, en tu comunidad, en tu ministerio hay necesidad, y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Y no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien obra a través de nosotros, llevando ese mensaje, esa tranquilidad del Espíritu Santo, y la palabra es la que redarguye. Nosotros simplemente limitémonos a ser instrumentos de Dios para que podamos ser utilizados, y que sea Él el que haga la obra, que sea su palabra quien haga la obra y no nosotros. Así que renunciamos a todo ego, renunciamos a todo ese sentimiento de grandeza que nos produce a veces nuestra propia carne, y le decimos al Señor que tome el control de nuestra vida, al Espíritu Santo que hable a través de nosotros, y que la palabra de Dios siga siendo sembrada y siga produciendo frutos en diversas partes, en distintos lugares. Estoy seguro que a tu alrededor hay muchas personas que necesitan de ese mensaje de Dios, de eso que ya tú conoces, que a veces por temor no queremos compartir. Así que bueno, hoy el turno es para un libro de la Escritura que poco se escucha de él. Siempre oímos pues hablar del Éxodo, de Génesis, de los libros más importantes, de los evangelios, algunos libros de Pablo, muchas historias de la Biblia, pero este libro es el libro de Esdras. Y como libro posiblemente es un libro pues descriptivo. En algunos momentos pues se narran muchos episodios del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando estaba en cautiverio, y su regreso a su tierra, a Jerusalén. Y ese cautiverio lo había profetizado el Señor por la desobediencia del pueblo. El Señor desde siempre, desde que salió el pueblo de Egipto, les había dicho: no se mezclen con los pueblos paganos, y fueron desobedientes, y todos los reyes, y bueno, muchos reyes que gobernaron el territorio de Israel y el territorio de Judá, pues fueron desobedientes y incurrieron en muchos pecados y desagraviaron la ley de Dios.
Y el Señor, pues no es un Dios castigador, pero permitió que fueran sometidos por Babilonia. En el caso de Judá fue sometido por Babilonia y fueron cautivos 70 años. 70 años de cautiverio tuvo el pueblo de Judá. Igualmente Israel también fue sometido y prácticamente el pueblo de Israel desapareció porque nunca regresó como tal. Mas el Señor había prometido que el pueblo de Judá regresaría y estaría en cautiverio por 70 años, pero ese imperio de Babilonia, que fue tan fuerte en manos de Nabucodonosor, también fue sometido por los persas, y ahora el imperio dominante era el imperio persa. Entonces, muchas de las personas que estuvieron en cautiverio en Babilonia se quedaron en esa tierra, y hubo un primer regreso del pueblo de Dios que estuvo a cargo de Zorobabel. Y el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de Esdras, que fue un sacerdote. Y para poner en contexto todo esto, el regreso del pueblo de Dios a su tierra, Jerusalén, se dio en tres etapas. Digamos, la primera etapa la tuvo Zorobabel, que fue a los 70 años del cautiverio. Por casi 80 años después, Esdras trajo más pueblo a Jerusalén, pero venía ya con una connotación especial. Esa primera incursión, ¿no? Ese primer regreso del pueblo de Dios, pues vino a reconstruir pues todo lo que era la estructura física de Israel, porque Nabucodonosor había quemado absolutamente todo y había destruido absolutamente todo. El templo que había construido Salomón fue destruido total, y fueron quemadas las piedras, y piedra sobre piedra fue quemado y fue destruido totalmente. Y bueno, esta primera incursión pues fue para empezar a restituir, o a no restituir, a restaurar todo lo que era pues la convivencia, y restaurar también de alguna forma se restauró pues el templo, no el templo que había hecho Salomón, fue imposible, y al día de hoy pues no se ha hecho todavía un templo como el que había construido el rey Salomón por instrucción de Dios y del mismo rey David. Y se construyó un templo pues un poco más, comparado con aquel, un poco más incipiente, pero no había el espíritu, ese espíritu que hubo en el tiempo del rey David y el rey Salomón. No existía ese espíritu. Existía el conocimiento, existía alguna división de las creencias, porque habían sido influenciados por tanto tiempo en Babilonia, y por todas las mezclas que habían ocurrido. Entonces no había una fuerza que dirigiera el área espiritual, y para esto vino Esdras. Esdras vino a traer esa fuerza, a traer esa dirección espiritual que necesitaba el pueblo, para que se retomara todo lo que era el culto de Dios, para que se retomara todo lo que era la adoración, el retomar la ley de Moisés, que estaba pues prácticamente guardada, y para que se practicara. Y bueno, la función de Esdras fue una función importante. Ya se había venido una porción del pueblo, ahora venía Esdras con una nueva decisión, una nueva determinación de traer el área espiritual. En otras palabras, él venía a traer a la presencia de Dios a Jerusalén, a Judá. Y hay pues varios elementos interesantes que quiero que vayamos mirando en medio de lo que estamos pues compartiéndoles. Y bueno, lo primero es que en este libro de Esdras, inicialmente en la Biblia hebrea está unido al libro de Nehemías. ¿Por qué está unido al libro de Nehemías? Porque este es prácticamente un evento continuo, y tiene que ver con todo lo que el Señor hizo
en los reyes de Persia, para que, o sea, cómo el Señor tocó los reyes de Persia para que enviaran comisionados para restaurar el templo, la adoración, y para restaurar la tierra de Jerusalén. Entonces, inicialmente vino Esdras, que era sacerdote. El versículo 7:10, Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Estamos hablando que él tenía una condición especial. Él tenía una condición especial para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea, tenía ese sentir que de pronto no había en muchos de sus compatriotas, para enseñar la ley de Israel, sus estatutos y decretos. Aquí pues este hecho tan notable en el libro de Esdras tiene que ver pues con que él tomaría el liderazgo para tomar el regreso de los judíos en cautiverio de Babilonia, y la reconstrucción del templo y la inauguración de reformas sociales y religiosas que impuso Esdras. Es bastante interesante el libro y de verdad que le recomiendo. Yo sé que muchas de las personas cuando están leyendo la Biblia pasan por Esdras, Nehemías, y algunos de esos libros pasan por encima y saltan a otras cosas que ellos pues consideran más interesantes, pero este es un libro de mucha riqueza. O sea, vale la pena para comprender el propósito de Dios, para comprender lo que el Señor hizo en su pueblo. Y todas estas cosas que el Señor hizo en su pueblo aplican al día de hoy para ti y para mí. Muchas veces de pronto vivimos en cautiverios y no nos hemos dado cuenta que somos esclavos de muchas cosas. Y el Señor también obra al día de hoy como restaurador de nuestras vidas, y muchas veces su palabra, muchas veces siervos de Dios actúan para nosotros abrir los ojos, para despertar. A veces el Espíritu redarguye en nuestra mente y nos damos cuenta que estamos cautivos. Y en la mayoría de los casos somos cautivos del pecado, porque hemos abierto puertas a la maldad. Y como la palabra de Dios dice que esta guerra no es contra sangre y carne, esta guerra nuestra es espiritual, todos estos mensajes aplican al día de hoy para tu vida y para la mía. Pues el autor como tal se le atribuye pues a un autor desconocido en sus primeros capítulos, pero más que todo es como si fuera una autobiografía de la vida de Esdras. En los primeros seis capítulos él habla como tercera persona, porque es ahí donde se narra ese primer acontecimiento que hizo Zorobabel y toda esa llegada. También el libro es como una continuación de los libros de Crónicas. Es un libro bastante complementario de todo lo que vivió el pueblo de Dios y lo que sufrió y padeció en medio de esos éxodos regresando de Babilonia. Bueno, hay algo especial, que Esdras era un sacerdote y él tenía una herencia especial. El primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Dios fue Aarón, hermano de Moisés. Y quiero leerles la descendencia, la genealogía de Esdras. Y esto está registrado en Esdras 7, del 1 al 6, y dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías. Aquí viene la genealogía de él: hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahí está su ascendencia sacerdotal que él tenía. Así que esta parte es muy importante, porque el pueblo de Dios tenía a los levitas como sacerdotes, y este era un descendiente de ese primer gran sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Dios, que era Aarón. Dice el versículo 6:
este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés. Cuando habla de escriba, habla de conocedores de la palabra de Dios, conocedores absolutos de la palabra de Dios, personas que sabían con puntos y con comas, con tildes, toda la escritura de Dios. Era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Qué importante mensaje tiene la escritura aquí. La mano del Señor estaba sobre Esdras, porque Esdras era un conocedor. Esdras era obediente a la palabra, era sensible a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tan sensibles somos a la palabra de Dios? ¿Qué tan sensibles somos a los mensajes del Señor? ¿Qué tan sensibles somos cuando el Señor nos habla a través de terceros, cuando nos muestra su palabra? ¿Qué tan sensibles somos cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice esto que estás pensando, o esto que piensas hacer, o esto que estás haciendo no le agrada a Dios? Esto que piensas, o esta forma de comportarte se aparta a la derecha o a la izquierda de la rectitud que nos manda el Padre de los cielos. Entonces, quiero entrar pues en materia ya, y cómo a partir de los acontecimientos que existieron para que él llegara. Aquí hay algo importante pues dar a conocer, que era que el Señor tocó el corazón de Artajerjes, y ellos tenían atesorados. Nabucodonosor había saqueado todo el templo y se había llevado todos los utensilios del templo de Dios, los tazones, los utensilios, todo, y eran cantidades de oro y plata. Era impresionante la riqueza que había, y todas estas cosas pues fueron regresadas, porque el Señor tocó el corazón del rey. Entonces, quiero leerles acá en el versículo 7:23, en el cumplimiento, dice: todo lo que es mandado del cielo, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino de los judíos? El Señor había tocado el corazón del rey, y él permitió que todas las cosas que estaban ahí atesoradas regresaran, porque de alguna forma también el rey sentía que Dios lo había puesto como rey sobre todos esos territorios, y pues eso propició que toda la riqueza regresara nuevamente a Judá, a su lugar de origen. ¿Cuántas cosas hay que tenemos cautivas? ¿Cuántas veces hemos perdido cosas que están en manos de otras cosas? La palabra de Dios en sus promesas dice: te devolveré lo que se comió el saltón, el revoltón, la oruga. Y muchas veces damos por perdido, pero el Señor es un juez maravilloso. El Señor es un juez justo. El Señor ve todo lo que el enemigo hace en medio de nosotros, y cuando nosotros le clamamos a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, Él es un Dios que restituye y permite que nosotros seamos restituidos, restaurados. Igualmente, cuando somos nosotros los que hemos cometido errores, también parte del compromiso de un hijo de Dios es restituir. Si alguna vez has hecho daño a un tercero, si alguna vez has tomado algo que no te correspondía, si alguna vez has propiciado un quebranto económico o en lo material a alguna persona, es el momento de restituir. Es el momento de devolverle al Señor, devolverle al hermano lo que nosotros hemos dañado. O sea, la palabra de Dios también nos lleva a restituir. Muchas veces nuestra conciencia o nuestra mente nos lleva siempre a pedirle a Dios: Señor, dame, Señor,
levántame, Señor, cámbiame, transforma cosas, pero nunca tenemos ese sentir de restituir. Y el Señor nos lleva también a través de su palabra a restituir. Si hemos hecho daño, si hemos causado lesión, es importante que nosotros pidamos perdón y también si es necesario restituir. Así que pues dejo este mensaje. Bueno, para ir cerrando nuestra presentación, quiero decirles que Esdras, cuando llegó con la palabra de Dios, encontró una resistencia impresionante. Primero, pues encontró personas que querían que el templo se restaurara, pero todas estas personas habían sido contaminadas espiritualmente porque se habían mezclado con pueblos paganos, se habían casado. Igualmente él vino con una rectitud impresionante y todos los que se habían casado pues les anuló sus matrimonios con todo lo que eran matrimonios paganos y todas las mezclas que no eran puras para el pueblo de Dios. Él anuló una cantidad de matrimonios y pues todo esto produjo una serie de controversias, pero Esdras tenía claro lo que el Señor quería. Esdras tenía supremamente claro cuál era el mensaje de Dios, y gracias a que Esdras vino, se pudo realmente restablecer el culto y, algo muy importante, restablecer el sacrificio en el templo, que era pues estas acciones que el pueblo hacía anualmente para pedir el perdón de Dios. Y gracias a Esdras se restableció todas estas costumbres espirituales que estaban perdidas por tantos años. Y gracias a esto, pues muchas personas pudieron retomar la palabra de Dios y renunciar a toda cultura pagana y a renunciar a muchas cosas y a muchas cosas que al Señor no le agradaban. Igualmente, pues tuvo muchos detractores, pero Esdras nunca dio su brazo a torcer. Esdras estuvo siempre claro y nunca se dejó doblegar por insinuaciones, ni por obligaciones, ni por ataques a los cuales él recibió. O sea, Esdras fue una persona muy especial, con rectitud, y esto nos trae un mensaje. O sea, cuán rectos somos cuando el Señor nos muestra su palabra, cuando conocemos la palabra y sabemos que tenemos que obrar conforme a la rectitud de Él. Y aquí pues quiero ya cerrar con un corto mensaje de las cosas que se produjeron en la gestión de Esdras en medio de ese regreso tan maravilloso que propició el Señor. Lo primero que él produjo fue un avivamiento. Esdras produjo un avivamiento, y pues el mensaje al día de hoy es qué tan comprometidos estamos nosotros con nuestro ministerio, con nuestra iglesia, qué tan comprometidos y qué tan conectados estamos con el Espíritu Santo para producir un avivamiento en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio. O sea, qué tan conectados estamos con el Señor para que el Espíritu Santo actúe y levante hoy mismo un avivamiento en el lugar, en tu corazón, que levante un avivamiento especial y eche fuera toda idea y toda cosa, toda fortaleza sea quitada de tu vida, seas limpiado, seas ungido, y que una nueva unción descienda poderosamente a tu mente y eche fuera todo pecado y toda cultura y toda costumbre que no le agrada al Señor. Vivimos una vida con título de cristiano, pero no vivimos una vida con la rectitud que el Señor nos manda. Otra cosa que Esdras hizo fue concluir el templo de Dios. Él concluyó porque en la primera gestión que ocurrió, el templo de Dios todavía no estaba terminado, y pues toda la gente se había dedicado a construir sus propias riquezas, sus propios proyectos, y la casa de Dios estaba vacía, y la casa de Dios estaba triste. Y ese mensaje es para hoy. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Qué tanto hay en tu corazón para levantar un lugar, un templo para Dios? ¿Qué tanto contribuyes para que el templo de Dios, el lugar donde nos congregamos, el ministerio que tú
presides o el ministerio en el que tú participas tenga la fuerza, qué tanto estamos contribuyendo a que el nombre de Dios sea exaltado en medio del lugar donde nos congregamos. Esdras tuvo la determinación para concluir ese templo a pesar de todas las contrariedades que tuvo. Qué mensaje tan bello. O sea, que quiero que pienses si en tu templo, si en tu iglesia falta pintura, falta mantenimiento, falta limpieza, falta presencia de siervos que quieran servir, que quieran traslucir. En el cielo no hay suciedad, en el cielo no hay cuarto de San Alejo, en el cielo no hay todas estas cosas que nosotros tenemos, ni sillas por allá tiradas, ni cosas viejas, ni cosas inservibles, ni nada. O sea, tenemos un buen ejemplo de lo que es la Nueva Jerusalén. Yo sé que poniendo pues cada uno no un granito de arena, compromiso total, es que hablamos como granito de arena de no, ya fui, ya dije, ya di palabra, pero se trata de levantar, se trata de hacer un equipo y levantar tu ministerio. Algo también importante fue la confianza que en Dios que tenía Esdras. Es importante resaltar, él creía en la palabra de Dios, creía en las promesas de Dios, creía en ese regreso del pueblo a Jerusalén, a Judá. Él creía y confiaba que el Señor le iba a respaldar. Algo más también era la responsabilidad que él tenía. Le fueron entregados no solamente pues los utensilios, sino que también fueron entregadas muchas riquezas de personas que aún permanecían allá y contribuyeron con plata, con oro, con otros elementos, y él traía un cargamento supremamente grande, y Esdras fue responsable y tuvo una rectitud en todo momento. Él no tenía en la cabeza enriquecerse con lo que había traído, como pues al día de hoy vemos muchas gestiones de siervos de Dios que mal versan y mal utilizan los recursos para beneficios personales. Este hombre tenía muy claro para qué servía todo lo que traía en la mano. Sabía que necesitaba invertir en la casa de Dios, sabía que necesitaba restituir, restaurar, sabía que necesitaba levantar el nombre de Dios en ese pueblo que estaba caído y olvidado. Y bueno, por último, Esdras fue un hombre de oración. Siempre desde el momento en que inició esta labor tan importante, estuvo en oración constantemente. Todos los peligros del viaje que existían para recorrer desde Babilonia hasta Jerusalén, estuvieron rodeados de oración, de ayuno, de presencia de Dios, de convocar a su pueblo, a sus guerreros, a todas las personas que venían, que regresaban a Jerusalén, a oración constantemente. ¿Qué tanto tú y yo somos personas de oración? ¿Qué tanto invitas a tu familia a orar? ¿Qué tanto le dedicas de las 24 horas de Dios a orar, a conectarte, Señor, a conectarte de una forma espiritual, de una forma especial, a entregarte, a derramarte delante de Dios, a decirte: Padre, aquí traigo mis quebrantos, yo confío en ti, tú eres mi confianza, quiero servirte, quiero agradarte, quiero pedirte perdón, quiero clamarte por estas necesidades? ¿Cómo es tu vida de oración? Ya con esto pues cerramos nuestra presentación y pues animarles a que se conviertan en personas de oración, que se conviertan en personas de confianza, que ese lugar donde el Señor te colocó, ese trabajo que te dio, esa empresa que te dio, sea para exaltar el nombre de Dios. Que cuando te den en valores, dinero en la mano, tú seas una persona responsable y puedas dar testimonio de que eres un hijo de Dios. Que cuando te reúnas con tus hermanos puedas levantar y clamar por presencia del Espíritu y causar avivamientos en tu familia, en tu vida. Que tú seas una persona que tu confianza esté puesta en Dios y que sepas que Él hará vallado sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos.
Ya con esto cerramos dándole gracias al Señor por este tiempo especial. Señor, te pido que bendigas la vida de mis hermanos, te pido que bendigas, Señor, cada familia que está acá conectada, cada hombre y mujer, cada joven que ha destinado tiempo para escuchar tu palabra, amado Padre Celestial. Queremos, Señor, darte las gracias porque tú has sido un Dios maravilloso, tú has sido misericordioso. Grandes son tus misericordias y nuevas cada mañana, Padre. Te oramos pidiendo de ti, Señor, tu favor, tus bendiciones, Señor, tu provisión, tu sabiduría, amado Padre Celestial. Te pido que tu protección esté en cada casa, Señor, en cada hogar y en cada corazón. Señor, pon en nosotros un espíritu nuevo para servirte, para alabarte, Señor, para exaltarte y para que seamos usados, Señor, en la obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.